famoso por su takoyaki, de aquí nació. ¡Salud! Tenemos el fugu o pez globo, pues es uno de los alimentos más peligrosos que al menos puedes comer aquí en Japón. Tenemos nuestro pescado. ¡Ay, onegaishima! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Japón con Sandiael y hoy estamos en Osaka. Pues vamos a ver qué onda aquí, qué vamos a comer, qué pueden hacer aquí en Osaka y pues vean, ¡tararán! Traigo botas de lluvia, ¡yeah! Porque va a llover, va a llover, espero que llueva. Según el clima, va a llover, espero que así sea, porque las compré precisamente para el día de hoy. Así que, bueno, vamos a hacer algo muy osaqueño el día de hoy. Son las 10 de la mañana, así que vamos a almorzar unos takoyaki. ¡Wow! Un enorme pulpo, eso sí es muy de Osaka. Eso que no lo vas a ver. Uy. Tenemos aquí el... nada más hay takoyaki, hay muchas cosas aquí en el menú. Ay, qué rico. Pero yo quiero takoyaki. El takoyaki de Osaka es súper diferente al takoyaki de Tokio. El takoyaki de Tokio es más redondo y crujiente, como doradito. Y el de Osaka, bueno, te la van a ver, es como que más aplastadito, no tan circular como los de Tokio. Y pueden encontrar por 450 yenes, o bueno, desde 400 más o menos yenes, una gran variedad de takoyakis. Que también vamos a ver si los están haciendo ahorita. Creo que sí. Y pues vamos a probar uno, ¿pero cuál? El de queso. ¡Ay, el de queso! El de queso. Ya, quedó. ¿Creo que no? Aquí. Yo me pido. A ver. Un momento, por favor. Queso. Aquí está. 450 yenes, el de queso. Le vamos a poner una moderation. Picamos. Sale un boletito. Tenemos acá. Sale el cambio y se lo entregamos. Una vez más. Aquí estamos viendo cómo lo están haciendo. Es muy líquida la mezcla. Yo creo que como son unos hotcakes. Ahí le ponen, es como tempura, lo que sobra del tempura. Acá le dan la vueltita. Y pues Osaka es muy famoso por su takoyaki, de aquí nació. Después a cada prefectura le puso a su gusto, cambió un poquito a su gusto el menú. Huele muy, muy bien. Ay, algo de más. Cosa fuerita. Miren ese tremendo takoyaki aquí. Bueno, en la sombrita porque hace un calor que no se imaginan y espero que llueva porque compré estas botas precisamente porque iba a llover supuestamente hoy todo el día. Yo veo puro sol aquí. Pues itadakimasu, buen provecho. Vean nada más esto. ¡Wow! Hasta brilla el queso, qué delicia. Por lo que veo en Tokio le ponen como katsuobushi o el bonito arriba. Y aquí no se lo pusieron, también mayonesa. ¡Oh! Vean, a que vengan a probar takoyaki de Osaka. ¡Oh! ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! Es diferente al de Tokio, pero está delicioso. Está muy cremosito. Está bien, ¿sí? Adentro tiene pulpo, pero ya me lo comí. Pues se llama takoyaki, taco es pulpo. Está muy bueno. ¿Saben qué? Hace
muchísimo calor. No va a llover, ¿verdad? Hace muchísimo calor, así que vamos a entrar ahí, ¿no? Para comer más a gusto. Ay. Que el pulpote gigante. Ay, aquí está fresco. Oh, sí, oh, sí. Miren, tenemos sillitas. Ah, estas hay más. También hay mesitas ahí en el piso. Muy japonescas, pero como traigo mis botas, mejor no. Aquí, oh, sí, aquí está fresco. Vean este lugar tan bonito. Aquí está el menú, como pueden ver. Las sillas. Todo muy japonés. Los palillos. Es que simplemente tener aquí los palillos en la mesa. Se ve todo muy japonés. Por ejemplo, las mesas de atrás, donde puedes sentarte. En las mesas de atrás. Gracias. Ay, se me fue. Ay, gracias, muy amable. Ay, qué rico. Pues salud. Porque, ay, qué fresco está. Salud. Bueno, aquí estamos caminando en el barrio Shinsekai, aquí en Osaka. Ah, no se ve la torre, pero aquí hay una torre. Ahorita vamos a ver. Vea, ah, mira, nada más. ¿Esto qué es esto, Pene? Aquí, ¿qué? 100 yenes, una vez 100 yenes. ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Oh, vente! ¡Ay, qué fresquecito está! ¡Ah! Y nos pueden dar cosas dulces. Pues me voy a meter a jugar un ratito. Es como un pinball, pero de los años, pues, bastante antiguo. Vamos a ver, cuesta 100 yenes según esto. Sí, cuesta 100 yenes. Hay mucha gente aquí porque está bastante fresquecito. A ver. Y te dan dulces, quiero un dulce. Ahora vamos a ponerle la de 100 yenes. ¿Y ahora? ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Ay, se va para acá! ¡Oh! ¡Qué nice, qué nice! ¿Y juego con esto? ¡Oh! ¡Ay! 5. ¿Dónde? ¿Y luego? ¡Ah! ¡Ah! He aquí el inicio de los pachincos. ¡Ah! ¡Nada! ¡Ay, bien emocionada! ¡10, 15! Bueno, esta maquinaria que se llama Smart Ball es de 1960, después de la Segunda Guerra Mundial, y es el padre de los pachincos. Y ahora entiendo por qué la gente viene aquí a malgastar su dinero. ¡Ay, es emocionante! A ver, venga, 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 venga. No. ¡Ah! Oye, qué padre. Bueno, el abuelo, tatarabuelo de los pachincos, ya ven que aquí en Japón hay bastantes pachincos, pues es esto, ¿no? Bueno, te hacen más modernos, pero bueno, igual, si te ganas algo, si vas a algo, te dan más moneditas, te puedes cambiar por algunos dulces que te dan aquí. Por ejemplo, acá son dulces, acá, ¿no? Pero en los pachincos de ahora, pues son más cosas más nices. A ver si me puedo llegar algo, aunque sea un pequeño dulce por ahí. Vamos. ¡Ay! ¡Me dieron más monedas! Ven, no vienen. ¡Ayúdenme! Y bueno, me estoy divirtiendo bastante solamente con 100 yenes, pero la verdad es que ahora los pachincos modernos pues son un poquito más electrónicos y fíjate que te lleva bastante, que te va bastante tiempo en esto. Lamentablemente uno de los problemas que tiene Japón es que mucha gente se enfoca mucho en los pachincos por problemas que tienen en la casa, si no quieren regresar a la casa. Entonces esto es un lugar pues fresco, puedes estar un buen tiempo ahí y luego se hacen un poquito como que más obsesionados a este tema de los pachincos.
y lamentablemente después empiezan a tener préstamos por algunas empresas no muy buenas aquí en Japón y llegan a gastar en los pachincos como $5,000 diarios. Entonces tienen que estar pidiendo prestado, lo gastan, piden prestado y lo gastan. Y lamentablemente esto es un problema muy grande aquí en Japón. Y las personas que hacen esto lamentablemente se vuelven homeless, ¿no? Y ahorita vamos a ver, para que vean pues lo bonito de Japón, pero también la realidad de Japón, que realmente pues es pasa, ¿no? Japón no es un lugar perfecto, tiene bueno y malo, creo que quiero que vean esto. Vean nada más, la torre de Toshiba. ¡Yay! Esta torre la hicieron antes de la Segunda Guerra Mundial, pero lamentablemente pues con los bombardeos todo, pum, aquí desapareció. Obvio, la torre la tumbaron. Por supuesto, en aquel momento cuando la realizaron era la torre más alta de todo el mundo en su época. Obvio, ahorita ya no. De hecho, la vemos pequeñita, pero era la más alta. Imagínense hace cuánto tiempo fue realizada esta torre. Pero pues con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial se cayó, la destruyeron. También toda esta zona que están viendo ahorita, pues se destruyó, se incendió y la volvieron pues a levantar, ¿no? ¿Quién la levantó? Pues el Oyakata-sama. ¿Quién es el Oyakata-sama? Es como los padres del sumo, o sea, las personas que se encargan de los jugadores de sumo. Ellos decidieron pues volver a levantar la torre y volver a levantar este lugar que es bastante turístico. Como podemos ver, ya empezó a llegar la gente. Y bueno, empezaron a poner las tienditas. Podemos ver que hay un montón de tienditas de comida, diferentes tipos de comida. Aquí tenemos, vean, hay muchos personajes de sumo en estos lugares porque se dice que el dueño de todos estos lugares es un Oyakata-sama, una persona pues que son los padres del sumo, ¿no? Las personas que se encargan de cuidar a los jugadores de sumo. Y todo esto, al parecer, es de una sola persona. Pero pues la gente está agradecida, ¿no? Porque lo volvió a levantar y hasta la fecha pues sigue siendo un lugar bastante turístico aquí en Osaka, que les recomiendo venir. ¡Yeah! Aquí estamos, vean, la torre, ¡yeah! Les tomen una foto aquí. Y bueno, ya que vinieron a verse y a tomarse una foto aquí en la torre, les voy a recomendar un lugar para que puedan venir a comer y tengan una experiencia muy japonesa, muy de Osaka, que es, ¡tararán! ¡Ay, me atropella! Aquí en McDonald's, ¡yeah! Vamos a comer hamburguesas. No se crean, aquí, ¡tararán! Jumbo City, ¡yeah! ¿Qué es este lugar? Este lugar es para que puedas tú pescar tu propia comida así súper fresquecito. O sea, del momento al otro momento. Aquí vamos a entrar. Aquí vienen pescaditos. Este es súper japonés. No sé si en otros lugares exista. ¡Wow! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! Vean nada más este lugar, qué bonito. Gracias. ¡Ay, están los pescados! Bueno, pues aquí tú puedes escoger tu pescadito. Aquí vienen los precios. Vean nada más. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! O sea, tienes para pescar. O sea, y vemos aquí. ¡Oh! Vamos a subirnos a un barco. ¡Wow! ¡Son barcos! ¡Ay, hasta hay agua! Ay, hay más. Aquí no tenemos que sacar los zapatos, oigan. Así que cuando vengan, recuerden traerse buenas calcetas. Ya siempre se los digo en los videos. Porque vean, ¡ay! Yo tengo buenas calcetas. Porque, pues aquí quería hacer los zapatos aquí. ¡Uy! ¡Oh! Vean. O sea, bueno, vean nada más. Nos vamos a sentar. Gracias. Wow, nos vamos a sentar en el piso. Es más japonés. ¿Qué más japonés que sentarse en el piso? Ay, ay. Y bueno, oigan, está súper padre. Estamos en un barco, sentados en el piso de tatami, arriba de un futón, que son estos como cojincitos. Y además te puedes asomar por el barquito este. Tenemos aquí para pescar. Estos no se usan los que están acá atrás, acá abajito. Pero nos podemos asomar y podemos ver todos los... ¡Ay, que hay un tiburón! ¿O qué es eso? Podemos ver todos los peces que nos podemos comer bien vivitos y coleando. Pero déjenme les cuento algo. O sea, tú puedes venir a pescar lo que tú quieras, pero tengan cuidado, porque como te puedes encontrar este pecesote grandote, gigante, que parece tiburón, que te va a costar como $500, también hay fugu, ¿eh? También debe de haber por ahí fugu. Ahí. Pero también te puedes pescar un pececito pues de $10, ¿no? Así que
tengan cuidado en qué van a pescar. Aquí está el menú. Por ejemplo, yo quiero que son de 880 yenes. Pero por ejemplo, le damos acá la vuelta y obvio que el precio pues se cuatriplica un poco. Así que tengan cuidado. Yo creo que este es el que está ahí nadando por ahí. Y bueno, también tenemos este QR code. Aquí tienes que pedir tu pedido. En tu teléfono lo tomas y te va a salir el menú. Aquí tienes que pedirlo, ¿sale? Y también tenemos esta parrilla. Puedes hacerlo en sashimi, que es crudo, o también puedes hacerlo en la parrilla. Así que los que no les guste pues el sashimi, el pescado crudo, no se preocupen. Así que vamos a pescar. Bueno, vamos a pescar nuestro aji. Pero bueno, vamos a ver que es que en todos los lugares que vemos aquí hay pescados. Por ejemplo, aquí hay agua también para que se vea como un barquito. Pero nos vamos para acá. Ay, se siente fresco, se siente como que estamos en un barco de verdad. Ay, vean tanto pescado aquí. Wow, hay mantarrayas, ¿no? ¿Cómo se llaman esas que están ahí abajo? Esas que están aplastadas. Vean la cantidad de pescados que hay aquí. Wow. Tenemos a dos muchachas pescando. Yo quiero pescar. Pero tengo que buscar el aji, así se llama el pescado que quiero. Es que vean ese se ve que tiene hambre. Como que no los alimentan para que pesques el más caro. Wow, vean este. Qué bonito, no manches. Este en Tokio igual hay, pero no. Habré visto alguno, pero no muy céntrico. Pero aquí está en el mero centro turístico. Oh. Ese es el de 5,000 yenes, no, de $500. No saben que han pescado. Wow. Ya saben, aquí ya pescas, ¿no? Y te van a decir, bueno, este pescado te va a costar 5,000 yenes y ya no lo puedes regresar, así que ya te molaste. Así que cuidado, chéquense bien qué pescado van a pescar porque no lo puedes regresar. Obvio, vienes a Japón como Mero Simpson, ¿no? Que se fue a comer fugu, pez globo, pues aquí también lo pueden comer, por la módica cantidad de 10,780 yenes para 4 y 5 personas. Tenemos el fugu o pez globo. Recuerden que este pescado pues es uno de los alimentos más peligrosos que al menos puedes comer aquí en Japón porque tiene veneno. Pero no se preocupen, si ustedes ven fugu en Japón es porque hay un maestro chef profesional que tiene que actualizarse cada año para poder partir o cortar este fugu. O sea, no cualquiera puede hacerlo, es una persona especializada para que puedas consumirlo muy bien. Al menos aquí no hay noticias de que se comió fugu y ¡pam! No se preocupen, pero pues les recomiendo porque es una experiencia única que podrán vivir aquí en Japón. Bueno, vamos a pescar nuestro aji, es horse mackerel. Bueno, tenemos esto que te lo van a dar cuando entres, eso lo tienes que enseñar porque es como tu código de lo que vas a pescar, te lo van a ir anotando. Y aquí tenemos todas las cañas que puedes utilizar. ¡Qué padre! ¡Ya pescó! Bueno, pues entonces le va a hacer como ella le hizo. Es que hacía así, yo no sé cómo le pescó. A ver, come. Ay. 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 Naruhodo. Arigatou gozaimashita. Ok, me acaban de decir el punto perfecto para pescar. Dice que cuando estén abriendo la boca, le mete esto en la boca. Que Dios mío, a ver. Vamos a intentarlo. ¡Ay! Ándale. Tú, ven. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Vai! Después de un año. ¡Bien! Tenemos nuestro pescado. ¡Ay, me estoy pegando! ¡Ay, onegaishimasu! ¡Ay! ¡Oh! Vean nada más. ¡Qué deli! Shioyaki. Es como asado con sal y ya es todo lo que tiene, ¿no? Aquí tenemos un limón y una pequeña como, ¿qué será? Cebollín. Okay. Huele a pescado. Sí, a limonation. No, qué rico. Luego como tiene salecita, queda con las espinas, ¿eh? Fíjense que no tenga espinas. Ok.
¡Qué rico! Sencillo y delicioso y divertido. Es una muy buena experiencia, la verdad, aquí en Osaka. Si quieren venirse a comer un pescadito, pues vamos a seguir comiendo y seguimos con el tourcito aquí en Osaka. Bueno, ¿cuánto me costó el chistorete? Realmente me costó lo que me comí, aparte que bueno, también comí otras cositas, nada más lo que dio, fueron 2.504 yenes, pero aquí tenemos un cupón de descuento, como está ahorita reactivando Japón el turismo, pues estoy acá, pues tenemos aquí el turismo de Osaka, que tiene un campaign, una campaña. Bueno, ya cuando ustedes vengan ya no va a estar, pero pueden tener estos tips sobre turismo. Les dejo aquí abajo también algunas cuentas relacionadas con turismo, sobre todo aquí también en Osaka, porque yo estoy en Tokio y no conozco mucho de Osaka. Pero aquí abajo les dejo una cuenta amiga de turismo, que se llama Turismo en Japón, que están relacionados más con este tema de Osaka, Nara y estos temas por acá del sur de Japón. Así que, bueno, ahí les dejo la cuenta para que vengan de turismo y prosigamos. No sé si se han dado cuenta, pero hay muchas estatuillas como de elfos sonrientes, como este que está aquí precisamente, que se llama Billy Ken, que es una estatuilla y parece que no es, no, de hecho no parece, no es japonesa. Acá tenemos otra estatuilla del Billy Ken. Esta estatuilla es muy famosa aquí en Osaka y es que podemos ver en todas las calles un montón de estatuillas similares, pero al parecer esta estatuilla fue creada por un americano. Vean, aquí nos sentamos con este. ¡Ay! Perdón. Pues esta estatuilla fue creada por una persona que vino de Estados Unidos, que simplemente dijo, bueno, los japoneses tienen un montón de dioses, voy a crear mi propio dios, y se puso a dibujar una figura humana, ¿no? Y se creó al Billy Ken. Y desde ese momento tuvo un montón de popularidad. Y Osaka pues se lo adoptó, como pueden ver, es como un dios de las cosas. Y ya, pues ya se lo adoptó. Vean nada más. ¡Qué bonitos están! Es que en todos los puestecitos hay Billy Ken. Corto tantito, nada más para que se enteren de que hasta hay calzoncillos negros del Billy Ken, hasta también dorados para el dinerillo y un montón de amuletos, llaveros, calcetas, bolsos y figurillas. Hasta acá ha llegado. Y ven, aquí tenemos otro. Este es doradito y este es la vestimenta tradicional de algunos personajes osaqueños, que ya se los contaré en otro video, que por cierto les dejo aquí el enlace para que van a verlo. Y ahorita vamos a ir a un templo, porque es que acá tenemos unos gigantes, la gente viene, se toma fotos en ellos. Este está gigantesco, de hecho es como un tipo Buda y dorado, está bastante grande, es el dios de las cosas. Inclusive allá de ese otro lado, arriba en el techo, tamaño gigante, hay uno más. ¿Y cómo es posible que en Japón este tipo de personajes tomen tanta fuerza? Vean, aquí tenemos en la tienda 3 inclusive, y se reye todas las cosas. Y acá tenemos 2, y acá tenemos uno gigante acá arriba. Y acá tenemos, inclusive, esto es un jinja. Esta es la entrada a un santuario japonés. Ya le tienen su propio santuario a este personaje que alguien se inventó y que, bueno, ha tomado bastante fuerza. La gente viene aquí, vean, tiene sus puertas, tenía su campana, que ya no la tiene, pero por lo general aquí le hacías así y sonaba. Y le puedes pedir, pues, como ya es un dios ahora, le puedes pedir un deseo. Japón tiene un montón de, dioses, aparte de la religión sintoísta, que es como, tienen varios dioses así de los productos, por ejemplo, el sol, la tierra, el espejo, ¿no? Así, un montón. Pues también aquí ya tenemos un dios nuevo. Y estos son los omikuji, que no encuentro dónde están, pero pues son los que tienen la suerte, ¿no? Y aquí la gente los pone. Pero vean, esto es muy japonés. Muy japonés. Y bueno, ya para terminar este video, les voy a llevar a un último lugar aquí en Shinsekai, que es un platillo tradicional de esta área de Osaka, Shinsekai, que es el kushikatsu. ¿Qué es el kushikatsu? Pues vamos a verlo. ¡Vénganse!
Bueno, vamos a entrar nuevamente aquí con nuestro amigo, con la vestimenta de Osaka. Aquí está el Kushikatsu. ¿Y qué es un Ushikatsu? Bueno, ahorita nos lo van a traer, pero viene siendo estos. Son como brochetas con carne. Bueno, tienen varios ingredientes fritos, que es muy tradicional de aquí de Shinsekai. Es muy tradicional aquí en Japón, bueno, sobre todo en cualquier parte que vayas a Japón lo vas a encontrar, pero es originario de aquí de Shinsekai. Así como el takoyaki que puedes encontrar en todos los lugares, pero es originario de Osaka. Y bueno, ahorita se los voy a enseñar para que lo puedan ver. Son fritos y que tienen bastante éxito por estos lares. Y nos acaban de traer también una lechuguita sabrosona. Anteriormente esta lechuguita te la traen en un platito acá así. Vean, aquí están los palillos. Vean, acá, quien agarra su palillo. Y le cierra. Ay, no me cierra. Bueno, le cierras ahí. Y esto es, bueno, este es gratuito, ¿no? Para que te llenes. Anteriormente te venía así la lechuga, toda la lechuga en un plato. Y este también te lo traían, pero venía con la salsa que es esta, todo lleno de salsa. Entonces la gente, pues si venían 3, 4, 5 personas, cada quien agarraba sus palillos y agarraban una lechuga y la bañaban todos en la misma salsa. Obvio, pues con la que estamos pasando, que forzosamente estamos pasando, pues eso era antihigiénico. Se dieron cuenta que era antihigiénico, así que ahora pues lo sirven así. Han cambiado muchas cosas desde la pan, pero pues bueno, hay que actualizarnos, ¿no? Así que mientras llega la comida te llenas con lechuga. Bueno, ya nos llegaron. Son unas brochetas. Tenemos brochetas de salchicha, brochetas de no tengo ni idea. Como está todo empapado, no sé. Es gambas, camarón, pescado, edamame. ¿Qué onda con el edamame? Ni idea, menos y menos. No sé, o sea, qué misterio es esto, pero va a estar bien rico. Este es mochi, así que vamos a probar este mochi. Realmente, como les comentaba anteriormente, aquí venía la salsa, entonces todo el mundo con su brocheta le ponía la salsa y todos de la misma salsa, así que dijeron, no, esto es muy antihigiénico. Pues ya no, o sea, le podemos poner en tu platito por separado o se lo puedes poner así en todo el... Aquí pues, ¿no? Ya depende como te guste. Este está muy caliente, tengan cuidado, está recién frito. Ay, mochi. Me pegó en los dientes. Edamame. Qué rico. Pero ya no te puedes comerlo de afuera. No, eso no es edamame. Es okura. Es okura. En serio que el edamame no podría ser. Es okura, está muy bueno. Vamos a ponerle que son los nopales japoneses. Están muy ricos. ¿Qué es eso? Pongan en los comentarios qué creen que sea. Ahora mismo. 1, 2, 3. ¿Ya lo pusieron? Vamos a probarlo. Es huevo de codorniz. Qué rico. Y lo demás ya les contaré después qué fue. Así que vamos a comer. Provechito, provechito. ¿Qué hacemos con estos palillos? Vean, tenemos aquí algo de bambú, como un casco de bambú, pues ahí los echamos y listo. Se puede seguir comiendo. Jaja, me va a comer otra salsa. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, así que ya saben que si vienen a Osaka, que yo sé que ya muy pronto van a venir, más o menos por agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, yo sé que van a venir, así que ya saben qué hacer aquí en Shinsekai, qué comer. Y bueno, faltan muchas tienditas por ver, pero esto ya se las dejo para cuando vengan por acá. Eso es todo, cuídense, recuérdense, suscribirse al canal si no han suscrito, una manita arriba y hacer un comentario que más les gustaría que fuéramos a visitar, comer y o demás. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!